Esta cuestión se refiere a cómo se ejecuta un contrato, a las incidencias sobre el pago de los contratos, sobre las resoluciones contractuales, las prerrogativas de la administración. Es un tema que en el derecho español, desde siempre, por decirlo así exageradamente, se ha regulado en el derecho administrativo por las leyes de contratos, pese a que en otros países se regula en un ámbito más civil. Si nos damos cuenta, la fase más pública, en cuanto a esencia, es la fase de adjudicación. Ahí se impone una pauta de legalidad a la administración que adjudica. Pero lo que sea ejecución de los contratos, etcétera, roza más, ¿no?, con lo civil y, sin embargo, en el derecho español se ha regulado desde siempre en la ley administrativa de contratos correspondiente, de forma criticable para algunos porque sirve para enfatizar las prerrogativas públicas, pero quizás no necesariamente así, ¿no? De lo que se trata es de que haya unas pautas de claridad en la contratación pública. Yo personalmente creo que la regulación mediante la ley de contratos de la ejecución del contrato es positiva, que sea en una ley administrativa porque es más densa, más exhaustiva. Si nos vamos al Código Civil, hay pautas a veces poco claras. Tengamos en cuenta, lo cual es criticable, pero no deja de ser informador, que la ley de contratos del sector público es más extensa que todo el Código Civil. Un apartado importante dentro de este tema que nos ocupa es el de la aplicación de las reglas de la ejecución de los contratos a las sociedades públicas. Las sociedades públicas también tienen que aplicar la ley de contratos cuando cumplen una función de interés general, de satisfacción de interés general. Entonces se les aplica la legislación pública si además tienen un capital superior al 50%. Por ejemplo, las sociedades de capital íntegramente público, pues obviamente tienen que cumplir esta ley. Es interesante incidir sobre este tema que no es tan conocido, más que desarrollar todos los temas de la ejecución de un contrato, que en este espacio temporal tan corto no podemos, porque quiero hacer una llamada de atención, ¿no? ¿Cómo se aplica a una sociedad pública la regulación de la ley de contratos en materia de ejecución contractual? Bueno, pues fíjense, por un lado tenemos en un artículo de la ley de contratos determinadas cuestiones que remiten su regulación a la ley de contratos y que son aplicables por entero a una sociedad pública porque la propia ley lo establece. Por ejemplo, los modificados de un contrato. Después tenemos, por otro lado, reglas que nunca procederían, por decirlo así, aplicar a una sociedad pública si son prerrogativas de autoridad de una administración impropias para una sociedad. Y después tenemos un ámbito intermedio, que es donde está el interés acaso mayor de este asunto, que es el relativo a aquellas regulaciones de la ley de contratos que no remiten a la aplicación de las sociedades públicas y que tampoco están excluidas, ¿no? ¿Qué pasa con todas esas regulaciones intermedias? ¿Se pueden aplicar o no se pueden aplicar a una sociedad pública? Cuando el pliego, por ejemplo, de la sociedad pública las incorpora, no son las que son de obligado cumplimiento porque la ley lo dice, tampoco son funciones de autoridad, sino que son cuestiones intermedias. Pues bien, a mi juicio, esa incorporación vía pliego de las pautas de la ley de contratos es posible, es legal y además creo que es deseable. Es que si no, de lo contrario, tendríamos que irnos al Código Civil. Para algunos entusiastas del Código Civil esto seguramente suena mal, pero hay que advertir que el Código Civil plantea regulaciones a veces muy escuetas que plantean un cierto grado de inseguridad jurídica. Por poner un ejemplo, las consecuencias de una resolución contractual. Esto se despacha en el Código Civil, hay en un par de textos y se acabó. Sin embargo, en la legislación de contratos, hoy se ha hecho un esfuerzo, a veces se critica que es demasiado larga la ley. Bueno, aprovechémosla. Da seguridad jurídica muchas veces en el sentido de que en materia de resolución contractual o de un desistimiento de la administración a la ejecución de un contrato, etcétera, están las pautas muy claras, muy establecidas. Bueno, más que claras, están reguladas al menos y hay un criterio para los jueces, aunque estos asuntos van a la jurisdicción civil, porque los asuntos de ejecución contractual, de pagos, impagos, resoluciones contractuales de una sociedad pública van a la jurisdicción civil. Sin embargo, otra cosa distinta es qué derecho se aplica por la jurisdicción civil. Y la jurisdicción civil, a priori, tendrá que aplicar el Código Civil, bien, pero generalmente en la práctica es difícil que esto ocurra así, porque
bien porque la ley de contratos obliga a aplicar determinadas prescripciones en materia de ejecución de contratos, en materia de rescates también, en materia de pagos, de presentación de facturas, etcétera, de modificados, como decía antes, de subcontratación. Todo eso se aplica a una sociedad pública porque la ley de contratos remite su aplicación a la contratación de las sociedades públicas. Otras veces, vale, no es posible porque son privilegios o son prerrogativas, pero hay un ámbito intermedio donde ¿qué hacer? Si los pliegos no incorporan, hablo por pura praxis, los juzgados de lo civil suelen aplicar esos pliegos donde están establecidas las pautas que ha asumido el contratista, pautas claras, que vienen de la legislación de contratos. A mí este fenómeno me parece, digamos lo que digamos, más positivo que tener que estar con un código civil que te deja en el aire la mayor parte de las cuestiones. Y en ese ejemplo de los desistimientos de un contrato en fase de ejecución por parte de la administración porque tiene una mala relación con el contratista, etcétera, los lucros cesantes que se le aplican al contratista, esos porcentajes del 3%, el 6%, todo eso está muy claro en la ley de contratos. Es una ley muy amplia. Yo creo que otorga más seguridad jurídica y hay que apostar por la facultad que tienen las sociedades públicas de poder regular en sus pliegos todas esas normativas a las que no están obligadas, pero que tampoco son de autoridad, que son muchas regulaciones intermedias que se pueden incorporar por la vía de los pliegos a una sociedad mercantil. Pues bien, me he permitido, en este espacio temporal breve, comentar la ejecución de los contratos, sobre todo para el caso de las sociedades mercantiles públicas, que me ha parecido de especial interés o relevancia.